El documento Para la Libertad nos ha liberado Cristo de la Comisión de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal pretende iluminar la situación que están viviendo muchos cristianos católicos fundamentalmente, pero también otras personas que se sienten identificados con nuestros valores cristianos ante la aprobación de leyes que van en contra de su propia conciencia. Los objetivos de este documento es afirmar que la libertad de conciencia es un derecho fundamental de las personas. Y puesto que es un derecho fundamental, el Estado está obligado también a defenderlo, sea el derecho a la libertad de conciencia, sea el derecho a la libertad religiosa, no solo de una forma individual, es decir, yo objeto ante una ley que no va según mis convicciones, sean religiosas fundamentales, sobre la dignidad de la persona, sino también las instituciones, porque las instituciones al fin y al cabo están formadas por personas que se organizan y que se aunan en función a un ideal, pero si ese ideal es cristiano, ¿por qué no el derecho también a que la institución pueda plantear la objeción de conciencia? Yo creo que cuando una persona lee este documento que han propuesto los obispos como reflexión para iluminar la realidad que estamos viviendo, lo primero que se queda en la cabeza es: esto es un canto a la libertad. Y a la libertad de mi conciencia, pero además la libertad del ser humano en sí mismo. Se van a sentir apoyados, en este caso por sus pastores, cuando se tienen que enfrentar a situaciones difíciles en su trabajo. Pongamos el ejemplo de un médico que trabaja en una institución donde la ley dice que tiene que colaborar con el aborto, que tiene que colaborar con la eutanasia. Aquí va a encontrar criterios para ver cómo actuar y además es una apelación al Estado a decirle: cuando una persona actúe conforme a su conciencia, sea cristiana o sea basada en unos valores universales, por favor no lo penalicen. Estamos hablando de leyes importantes que afectan a la dignidad de la persona, que afectan a los derechos fundamentales del ser humano, a aquello que nos decían de: oye, pues hacer el bien igual que yo quiero que me lo hagan a mí, o no hacer el mal de la misma manera que no quiero que me lo hagan a mí, o el derecho a la vida humana o a la dignidad inviolable de la vida humana. Entonces, no se objeta por cualquier motivo ni en función de los propios intereses, sino en función a unas leyes que son universales. Cuando hablamos de la conciencia de la persona, estamos hablando del núcleo más íntimo del ser humano, donde se encuentra consigo mismo, pero al mismo tiempo, según nuestra visión cristiana de la existencia humana, encuentra la voz de Dios, o encuentra la verdad, vamos a decirlo así, con mayúscula, y descubre qué es lo bueno y qué es lo malo, y en función de eso actúa. Pero además la conciencia nos lleva a algo que es inevitable en el ser humano. Cuando descubro en mi conciencia qué es lo bueno y qué es lo malo, no puedo actuar en contra de ella. Por eso, el derecho a que sea respetada esta libertad de actuar conforme a la conciencia de cada persona. Este documento tiene el trasfondo de la doctrina católica, basándonos fundamentalmente, además de en la Sagrada Escritura, pero sí también en el magisterio de la Iglesia, y con esto pues me refiero a los grandes documentos del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae, además el magisterio de Juan Pablo II, especialmente la encíclica Veritatis Splendor, el magisterio de Benedicto XVI, del Papa Francisco, además del compendio de la doctrina social de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia Católica.